Sudáfrica anuncia que habría pasado la peor parte de la cuarta ola por variante Omicron en su país. La tasa de mortalidad no se habría incrementado. Esto significaría una situación que se pueda repetir en otros países con respecto al avance de la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 31 de diciembre, se indicaría que Sudáfrica ya estaría levantando las medidas de restricción en el país. Sin embargo, hay mensajes que debemos tomar en cuenta. En este video vamos a evaluar la situación de Sudáfrica y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar las recientes publicaciones que se habrían dado en Sudáfrica, en donde ya los funcionarios del Ministerio de Salud habían indicado que habrían superado la peor parte de la cuarta ola por COVID-19, que en Sudáfrica fue por variante Omicron, una situación que es muy importante para tomar en cuenta y sobre todo ver si ello se podría replicar a nivel mundial. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, publicaciones, transmisiones en vivo y sobre todo estrenos que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que los ojos del mundo se centran en Sudáfrica, lugar donde fue reportada sobre todo el origen de la variante Omicron. Si es cierto, Sudáfrica no habrá sido el punto inicial de la variante Omicron o de la variante B11529, sin embargo, la situación de salud que se ha reflejado en este país nos podría ayudar a tener en cuenta cómo se comporta la variante. Sudáfrica habría superado la cuarta ola y sobre todo el punto más difícil o máximo de la cuarta ola, eliminando el toque de queda. Eso ha sido mencionado en recientes publicaciones. Sin embargo, la situación que ha ido Sudáfrica podría replicarse a nivel mundial. Un punto muy importante con respecto a la situación de Sudáfrica, que enfrentó una cuarta ola que fue por variante Omicron, es que el pico máximo de contagios prácticamente habría superado ligeramente a la tercera ola que fue variante Delta. Eso es un punto bastante claro a mencionar. Actualmente los casos están en disminución. Sin embargo, lo que sí se ha evidenciado es que la tasa de mortalidad registrada en la cuarta ola no tendría comparación con respecto a la tercera ola. Y es una situación que nosotros debemos marcar. Con respecto al pico máximo que ha experimentado Sudáfrica, se podría indicar que ha registrado picos de 37.000 contagios. Esto fue el 12 de diciembre y sobre todo en la última semana de diciembre los casos empezaron a disminuir. Para el 1 de enero 2022 Sudáfrica registra 9.000 contagios. Sin embargo, la curva de mortalidad felizmente no se habría elevado como en la tercera ola, en donde registraron hasta un pico máximo de 550 fallecidos en un solo día. El pico máximo que ha registrado Sudáfrica por fallecidos en un solo día habrían llegado a los 126, un valor muy por debajo de lo que se vio en la tercera ola. Pero este punto, según los expertos, indicaría de que no puede ser comparado a nivel mundial. La situación de Sudáfrica no puede ser un referente para conocer lo que va a pasar en el mundo. El mundo, a diferencia de Sudáfrica, enfrenta una situación que tendría que darse con la doble amenaza mencionada el 29 de diciembre por la Organización Mundial de la Salud, en donde se habría indicado que el mundo estaría enfrentando la amenaza gemelar, la amenaza Delta y Omicron, dos variantes que, si bien es cierto, están luchando por ver quién va a ser la variante dominante, y todas las situaciones apuntan a que Omicron va a dominar, pero la transición del dominio de Omicron sobre Delta va a constituir una transición en donde se sumen y sinergien los efectos nocivos que van a causar estas variantes. Por un lado, la variante Omicron va a incrementar los niveles de contagios y por otro lado, la variante Delta va a conllevar a que muchas personas terminen con requerimientos hospitalarios. Una situación que el mundo ya estaría reflejando. Esto es diferente a lo que se ha vivido en Sudáfrica. Sudáfrica ha experimentado hasta el momento 4 olas de COVID-19, pero entre la tercera y la cuarta ola, entre la ola Delta y la ola Omicron, el país ha tenido un tiempo de transición, lo que le ha permitido prácticamente enfrentar una ola Omicron y no una ola Omicron Delta, situación que el mundo estaría enfrentando. El conocer cómo se comporta la variante Omicron es importante. Es importante ver que si un país
que tiene una tasa de vacunación no tan elevada como ha sido Sudáfrica, en donde no se registra 3 dosis de la vacuna, pero se registra que las personas vacunadas con 2 dosis representan el 26.6% y las personas con una sola dosis 31.8%, han podido enfrentar la ola Omicron, situación que no se puede dar y extrapolar a los diferentes países en el mundo, dado que la ola Omicron no es una ola específica, la de la cual estarían en este momento evidenciando o sobre todo enfrentando los países. Recordemos, por ejemplo, que Sudamérica recién estaría ingresando a una ola Delta y no a la ola Omicron Delta que está viviendo Europa. Y esa situación para Sudamérica se estaría reflejando probablemente en los siguientes meses. Probablemente para el mes de marzo o abril, Sudamérica esté enfrentando la combinación de una ola Omicron Delta. Sin embargo, países como Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú estarían incrementando los casos. Sobre todo, lo más resaltante que se ve en estos momentos es Argentina, en donde los casos se han multiplicado y estarían enfrentando la ola Delta, y con ello van a enfrentar lamentablemente también una ola de mortalidad. Conocer lo que pasa en Sudáfrica va a ayudar a entender el comportamiento de Omicron. Sin embargo, no es la situación que se estaría reflejando en los demás países. Los países están enfrentando en este momento una ola doble, una doble amenaza, una amenaza gemelar. Delta y Omicron están causando a nivel mundial el incremento de casos y sobre todo ambas olas están causando daño a nivel de la población. Es por ello que nosotros no debemos bajar la guardia. La situación que se va a presentar en esta transición entre el dominio de Omicron para desplazar a Delta va a ser una transición que lamentablemente pueda costar muchas personas infectadas y sobre todo muchas personas graves, delicadas o que puedan fallecer. La situación que se está presentando en este momento a nivel mundial no puede ser replicada con la situación que ya estaría anunciando Sudáfrica, en donde anunciarían haber pasado el punto máximo de la cuarta ola y han eliminado el toque de queda. Esta situación es importante tomar en cuenta, en donde Sudáfrica, si bien es cierto, ya habrían superado esta cuarta ola, esto no significa que la variante Omicron va a tener el mismo comportamiento en los diferentes países del mundo. Es difícil extrapolar la situación que se vive en Sudáfrica con respecto al resto del mundo, porque si comparamos solo el nivel de vacunación, podemos ver que Sudáfrica con un 24% no había enfrentado una gran mortalidad con la variante Omicron, pero esto realmente ha sido porque es la variante Omicron la responsable de la cuarta ola en Sudáfrica. Sin embargo, la ola que vive el mundo, independiente de Sudáfrica, es una ola doble, la doble amenaza, Delta y Omicron. Y sobre todo los datos vistos, evaluados y conocidos en Sudáfrica no podrían extrapolarse para el mundo entero. Sudáfrica habría superado la cuarta ola. El mundo estaría inmerso en una ola. Una cuarta ola mundial que es para esta etapa una ola doble, una doble amenaza, Omicron Delta. La situación es importante. Debemos seguir cuidándonos, usando mascarillas, doble mascarillas, distanciamiento social y sobre todo evaluar nuestro estado de vacunación. 3 dosis contra la variante Omicron ayudan a detenerla. La vacuna tiene una duración de 3 meses, la dosis de refuerzo. Debemos estar atentos a ello y no bajar la guardia. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las noticias que se habrían dado en las últimas horas. Sobre todo se habría indicado que ya el gobierno de Sudáfrica habría anunciado el fin del punto máximo de la cuarta ola. Una situación que permitiría tener alguna idea de cómo se comporta Omicron. Sin embargo, no se podría extrapolar a nivel del mundo entero. La cuarta ola que ha enfrentado Sudáfrica sería una ola Omicron. Es una ola que ha llevado a un pico de infecciones similares a la tercera ola por Delta. Sin embargo, la diferencia máximo y sobre todo importante sería en la tasa de mortalidad, en donde Sudáfrica no habría reportado la mortalidad que se registró en la tercera ola, que fue por la variante Delta. Situación que lamentablemente no podría extrapolarse a nivel mundial, dado que el mundo enfrentaría no exclusivamente una ola por la variante Omicron, sino una ola mixta, que sería Omicron Delta. Situación que va a llevar a una transición difícil, en donde para desplazar a la variante Delta, Omicron en la transición va a llevar a infecciones y lamentablemente en esa transición Delta-Omicron va a registrarse también casos graves y mortalidad. No debemos bajar la guardia, debemos estar atentos a estas indicaciones y lo más importante, tomamos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.